Revisar bien un presupuesto para poder elegir con criterio, para no equivocarnos, para tomar esta decisión que nos va a acompañar durante todo el proceso de la obra, es uno de los puntos clave que más miedo da a los clientes, ya por el hecho de que simplemente ver el número nos perturba, pero porque nunca sabemos exactamente si estamos tomando una buena decisión. Realmente el gran porcentaje de la buena ejecución de una obra lo lleva el constructor. Sí, todos colaboramos, pero el constructor tiene un peso tan grande que esta decisión es la más dura de tomar y la más compleja, dados todos los factores que influyen. Por eso hoy hablamos de cómo elegir el mejor presupuesto entre los diferentes constructores. En el vídeo anterior vimos de qué se compone toda la documentación que lleva la obra, y una vez tenemos toda esta documentación y tenemos la licencia, hemos dicho que incluso durante el proceso de que nos den y no nos den la licencia podemos empezar a pedir presupuestos. El paso número 1, para mí muy importante, es cómo se pide un presupuesto. Presupuesto se pide no solo entregando el proyecto al constructor, sino entregando las mediciones ciegas, es decir, las mediciones que se han elaborado durante la obra se deben entregar sin los precios, que no aportan nada, porque realmente los precios dijimos que iban en base a las tablas que especifica cada comunidad, pero nos sirven de mediciones de soporte para que todos los constructores oferten lo mismo y a nadie se le pase nada. O, mejor dicho, que de pasarse algo se les pase a todos lo mismo, lo que no está en mediciones. Por lo tanto, procederemos a contactar y a entregar esta documentación de planos, memoria y mediciones ciegas para que puedan tener toda la información en base a la cual ofertar nuestra obra. Y entonces llega ese momento en el que nos llega el primer correo con el primer presupuesto. El primer paso yo creo que es muy intuitivo y que todos lo haríamos, que es directamente irnos al total y ver si realmente esto empieza a ajustarse un poco a las estimaciones que hemos hecho con el arquitecto. A día de hoy, desde que empezamos a elaborar un proyecto y el arquitecto nos informa de por cuánto nos va a salir a los precios con los que se trabaja, cuando realmente lo acabamos un tiempo después, probablemente hayan subido un poco. Entonces, no asustarse si de primera sale un poquito más alto, contábamos con ello. Más de uno lo que verá es que se está ajustando más a lo que el arquitecto le había dicho que le iba a costar que a lo que en su cabeza tenía. Pero bueno, esto es parte del proceso y es muy habitual. Entonces, una vez tenemos este número, vamos a empezar a ver si realmente se ajusta con la realidad o ha habido algún error. Lo que vamos a hacer es, paso rápido, con las mediciones ciegas, comprobar que efectivamente han ofertado todos los puntos. Puede ser que alguno falte, les preguntaremos cuál es el motivo, o puede ser que haya algunos mayores porque se haya dado cuenta el mismo que falta. Luego, esto, lejos de parecer algo que nos aumenta el presupuesto, es algo bueno porque todo lo que quede definido previamente está bien, y al que elabora las mediciones también se le puede haber pasado algo. Una vez hemos comprobado que todas las partidas corresponden, vamos a proceder a revisar los números unitarios. Bien, es cierto que si no sabes mucho de construcción quizás no te choquen según qué números, pero bueno, yo creo que hay cosas que a todos nos pueden resultar un poco, y a veces pasa que se puede bailar un número. Entonces, revisando estos números podemos encontrar si hay algún más o algún menos, suele ser algún cero más o algún cero menos, que en el precio unitario se ha metido mal, y esto a lo mejor simplemente el habernos equivocado en vez de poner 10, poner 100, puede hacer que una partida se dispare muchísimo. No suele pasar, pero bueno, alguna vez nos lo encontramos. Entonces es un punto a ver para, de vista rápida, ver si todo más o menos nos cuadra. Después nos haría además, dado que normalmente los constructores ofertan en Excel, que nos sumemos los precios. Al final habrá una suma por capítulo, entonces estaría bien que nos sumemos los precios de cada partida para comprobar que los capítulos son correctos y luego sumemos todos los capítulos para comprobar que el total es correcto. El Excel a veces juega malas pasadas, entonces no está de más que lo revisemos. Como decimos, esto es una contratación muy grande y todos estos números que hagamos previamente pueden quitarnos sustos después. Y una vez que ya hemos visto que el número es el que es, vamos a empezar a mirar más minuciosamente que no se hayan confundido en ninguna medición. Entonces puede haber pasado que al ser un Excel hayan movido o cambiado alguna medición. Entonces vamos a ver que esto no haya pasado. Y por otra parte vamos a ir viendo de la mano de esto los textos, viendo si nos han dejado alguna anotación que sea pertinente tener en cuenta, porque aunque nosotros pedimos unas mediciones, puede ser que no son con las que trabaja el constructor y él nos quiera poner nuestras condiciones. Nosotros aceptaremos o no, pero de primeras habrá que leerlas.
Una vez hemos hecho todo esto y queda todo claro y hemos resuelto las dudas que haya que resolver, miremos también por medio de esto que no tengamos partidas a cero. Si tenemos partidas a cero hay que saber por qué, porque estén incluidas en otra partida o porque la han dejado sin ofertar por lo que sea. Si son partidas de gran envergadura, deberemos forzar un poco que nos las oferten para poder tener unos números reales con los que comparar. Y ya con esto hecho, digamos que el presupuesto está totalmente mascado y quedaríamos a la espera de recibir otro presupuesto. Cuando recibamos otro presupuesto, procederemos a hacer lo mismo que hemos dicho en todos los pasos previos en el anterior y ahí ya empezamos a comparar entre ambos. Comparar sirve para que los unitarios que hemos dicho que a lo mejor no controlamos demasiado nos puedan hacer ver que algo choca, que quizás nos extrañe mucho que por una misma partida alguien oferte 10 euros metro cuadrado y otro 80 euros metro cuadrado. Ahí tendríamos que ver el porqué. Quizás una de las dos partes lo ha entendido mal, ya sea el que ha ofertado de más o el que ha ofertado de menos. Pero está bien el mirar esto de primeras, porque quizás el de más se quede fuera porque no ha entendido bien una partida y está ofertando de más, o quizás el de menos se quede dentro y luego durante la obra tengamos algún problema porque no nos hemos enterado bien y esto cause fricción en lo que se interpretaba como lo que decía la partida y lo que realmente era. A posteriori seguirán llegando presupuestos. Lo normal, a no ser que tengas una idea muy clara de con quién lo quieras hacer, que entonces pedirías uno y otro de control. Lo normal, si más o menos estás entre varios, es que pidas 3 más de 3, es un poco marear al personal y aparte es un exceso de información que considero que lejos de ayudarnos nos va a complicar más. Por lo tanto, yo siempre aconsejo que si no hay una decisión clara, como decía, tomemos que es a lo sumo 5 y nunca más de 5 presupuestos. Si durante este proceso están muy igualados, una de las ideas que se pueden hacer es un comparativo de precios, elaborar un Excel. Esto en constructora se hace mucho cuando se va contratando cada partida a una subcontrata diferente, pero bueno, lo podemos hacer, volcárnoslo todo en un Excel en el cual vayamos metiendo cada precio y así podamos evaluar los 3, 4, 5 presupuestos a la vez y podamos ver exactamente en qué cambia cada uno, porque si no es más complejo tener todos los documentos, son muchas partidas y ir saltando. Es un trabajo un poco tedioso, pero nos va a aportar mucha información. Con todo esto y todas las dudas resueltas tendremos un número total. Este número total hay dos posibilidades que le podemos afrontar y procederemos a la contratación o que no lo podamos afrontar. Si no lo podemos afrontar, una para mí pésima idea es empezar a achuchar al constructor para que nos baje el precio. Un constructor que se siente achuchado es un constructor que por otro lado explotará. Esto es como una olla a presión. Si tú le agobias, cuando llegue el momento de la obra, cualquier cosa que pidas a mayores que la vas a pedir va a venir desmesurada porque necesita compensar lo que le hemos achuchado. También si hay confianza que le puedas hacer algún comentario, pero, o en alguna partida, como hemos dicho, decir, pero este precio tú le has puesto porque sí. ¿Te importaría revisarlo? Es que el resto han puesto un precio mucho más barato y me extraña. Algo así estaría bien, ¿no? Siempre desde el respeto y la educación hacia el trabajo que realiza otro. Pero hasta ahí. Si en este punto hemos visto que el total no nos llega, es el momento de proceder a reducir. Es muy desaconsejable empezar a reducir cuando ya tenemos los presupuestos porque tenemos que conseguir que toda esta gente nos haga el presupuesto. Empezamos a marear, empiezan con desgana y si cuesta que nos den un presupuesto, imagínate si nos tienen que dar 2, 3. Entonces sería muy aconsejable que hagamos caso a los técnicos cuando nos están diciendo que este presupuesto va a ir en torno a este precio. Normalmente no solemos ir muy desencaminados. Como os decía al principio, puede haber unas pequeñas subidas desde el día que lo empezamos a hablar hasta los precios que se manejan en el último momento, porque todo está subiendo muy rápido últimamente, pero esa subida se debería poder asumir por nuestra parte. Y cuando ya tenemos el presupuesto definido, sabemos qué constructor queremos que lo haga, tenemos que ver que realmente contamos con el presupuesto para ejecutar dicha obra, ya sea porque busquemos la financiación a partir de ese momento o ya sea porque la tengamos de cualquier otra manera. Si os digo que el presupuesto que debemos tener para afrontar la obra no será nunca el que nos ha puesto el constructor, sino el que nos ha puesto el constructor más un 10% de contradictorios. Puede haber errores de medición, puede haber decisiones que se tienen que tomar durante la obra porque nos encontremos con cosas que no esperábamos, puede haber y hay cambios por parte de los clientes, entonces por esta parte tenemos que tener siempre un 10% más permanente. Deciros a su vez, como nota que me encuentro últimamente, cosa que yo desconocía, el presupuesto de la obra, cuando se le pide una hipoteca de autopromoción al banco, no suele incluir el IVA.
el IVA es ese otro 10%, con lo cual no vale que nos guardemos un 10% por ese IVA, sino necesitaríamos un doble 10% de más para poder afrontar la obra. Y aquí ya, con todo definido, procederemos a firmar con el constructor un contrato en el cual podemos hablar de términos que ambos estemos conformes y de acuerdo. Normalmente se suele tratar temas de responsabilidades, se suelen tratar temas de plazos, se suelen tratar, llegado el caso, penalizaciones y luego un poco el compromiso por ambas partes de llegar al final de esta obra. De todos modos, yo siempre digo que lo más importante a firmar dentro de un contrato es el propio presupuesto, porque estos precios unitarios no se pueden tocar. Si sacamos partidas nuevas, deberán ir con un precio nuevo, o si aumentamos medición, deberemos respetar los precios y solo aumentaremos la medición. Pero lo que está ya firmado es con lo que se va. Otra cosa sería que luego o hagamos un poco menos de medición o quitemos una partida completa. Y a esto apuntar que ojo, cuidado con empezar a quitarle partidas al constructor que ya habíamos hablado o incluso que ya habíamos firmado. Que los presupuestos tienen unos márgenes de gestión globales y si les empezamos a quitar muchas partidas, les empezamos a chuchar y pasa, como os decía, que empiezan a trabajarnos peor y esto es un hecho. Sinceramente considero que los constructores no son tan malos como muchas veces los clientes piensan que se están afrontando. Tenemos que tener en cuenta que el constructor, así como aparejador, arquitecto y todas las personas de la obra son nuestros aliados y no nuestros enemigos. Hay mucha gente que entra ya con la espada preparada para el ataque al constructor. El constructor quiere que salga la obra, en él está su salario y el de sus trabajadores y quiere que vaya bien y que tú quedes contento para que le recomiendes al siguiente. No son muchos los constructores que lo que se dedican es a exprimir al propietario, los hay, pero también os digo que se les ve al primer precio que pasan. Nada más por hoy, compañeros. Con esto tenemos proyecto, tenemos presupuesto y podemos comenzar la obra, cosa que haremos ya en el siguiente vídeo. Y mientras nos vemos en TikTok, nos vemos en Instagram y el mes que viene por aquí con el siguiente vídeo, como bien sabéis. Adiós, compañeros, nos vemos en la obra.